Nuestra charla va a versar sobre un proyecto de ley de modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en sus artículos 235 y 236. Es un proyecto que actualmente tiene estado parlamentario. Posteriormente a nuestra presentación nos va a dirigir la palabra el diputado nacional, Santiago Higón, que no sé si está presente, pero porque el horario que yo le anticipé no era el de inicio, sino el de el final. Pero al final de nuestras palabras va a estar él explicando. Dice el estatuto o los estatutos sociales de la Federación, en su artículo 3, definen los objetivos de la Federación. Y el inciso E, y lo voy a leer, dice: impulsar el perfeccionamiento en toda la República de las leyes, principios y normas que rigen las actividades profesionales del agrimensor y las materias, servicios e instituciones relacionadas con las mismas, presentando proyectos de leyes a las legislaturas nacional y provincial y participando activamente en el ámbito parlamentario en la elaboración de la normativa relacionada con la agrimensura y su ejercicio profesional. Eso dice, se detalla entre los objetivos de nuestra federación. Así que, basado en eso, en el año 2015 la federación se dirigió a la comisión, en ese momento, perdón, pero me entró un WhatsApp y estoy esperando la comunicación con Santiago. En el 2015 se había formado una comisión de análisis del proyecto, en ese momento, de modificación del Código Civil y Comercial, y se había abierto la posibilidad a que distintas instituciones u organizaciones presentaran cualquier tipo de observación, sugerencia, modificación de cambios, etc. En ese sentido, la FADA presentó un escrito, y no solo lo presentamos por escrito, sino quien era presidente en ese momento, César Garachico, se presentó ante la comisión en el Senado de la Nación, el Salón Azul creo que es, y bueno, brillantemente aquella vez César expuso todas las observaciones que la agrimensura tenía sobre el texto que en ese momento era proyecto. Y bueno, entre esas observaciones estaban los que ahora el diputado Santiago Higón supo entender, adoptar como propias, transformarlo en un proyecto y presentarlo. El artículo 235, tal cual está hoy, vigente en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo están viendo, y dice, artículo inciso C, cuando está detallando cuáles son los bienes del dominio público, dice C, los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglaciar, y sigue todo lo demás, ¿sí? Nos detenemos en los lagos y lagunas navegables, que es la parte subrayada. ¿Qué es lo que propone este proyecto de ley? Que el inciso C diga, dentro del dominio público, exactamente lo mismo como venía: C, los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y las lagunas permanentes, los lagos y las lagunas impermanentes que no tengan dueño, los glaciares en ambiente. Es decir, se reemplaza lo de los lagos y lagunas navegables por los lagos y las lagunas permanentes, los lagos y las lagunas impermanentes. El prefijo in, en este caso, denota negación, o sea, no permanente o impermanente, porque pueden tener y pueden no tener, que no tengan dueño. Ese es un cambio en el artículo 235. La siguiente, Juan, por favor. El inciso D dice actualmente, sigue con detallando los bienes del dominio público: las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos o en los lagos y lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares.
Pues bien, la propuesta de modificación del inciso D del artículo 235 es que la palabra navegables será reemplazada por lagos o lagunas permanentes. Sí, Juan, la próxima. Otra modificación que se plantea en este proyecto es ya al artículo 236, que es el que describe o detalla cuáles son los bienes del dominio privado del Estado. Y en el inciso C señala actualmente los lagos no navegables que carecen de dueño. Y la propuesta es eliminar el inciso C. No pasan, es decir, los lagos no navegables que carecen de dueño, que hasta hoy son bienes del dominio privado del Estado, el proyecto establece que se elimine. Ese es el proyecto, esa es la presentación del proyecto que actualmente está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y que tiene, insisto, estado parlamentario. La que sigue, por favor, Juan. ¿De qué hablamos? A ver, cuando hablamos de lagos o lagunas, sean navegables o no navegables en Argentina, hablamos de agua dulce. ¿Sí? La mayoría es agua dulce, sobre todo los patagónicos. Y estos números simplemente los ponemos para generarnos una idea de qué estamos hablando. Estos son datos de la FAO. La FAO es una, bueno, es la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La FAO dice y establece, y además el 97,4% del agua en el planeta es agua de mar, es salada. El 2,53, que es dulce restante, ¿sí? O es la restante. El 69,7 está en glaciares y capas polares. El 30 en reservorios subterráneos y el 0,3% en fuentes superficiales. En los lagos está el 57% de ese 0,3%. En América del Sur encontramos el 28% de los recursos mundiales de agua dulce. Y sin embargo, en América del Sur está solamente el 6% de la población. Por lo tanto, si nosotros tomamos como índice la cantidad de habitantes de distintos núcleos urbanos y tomamos la cantidad de agua dulce disponible en esa zona, Argentina puede disponer hoy de 20.000 metros cúbicos por año por habitante, mientras que Estados Unidos y China, por ejemplo, que son dos países grandes y con grandes también reservas de agua, solamente llegan a entre 2.000 y 2.500 metros cúbicos por año por habitante. No solamente porque tiene menos agua, sino porque tiene más habitantes también. La próxima, Juan, por favor. Para continuar con esto y poder dimensionar exactamente de cuánta agua estamos hablando cuando involucramos a los lagos y ponemos nosotros el ojo en el tema, ¿sí? Y para recurrir a profesionales en la materia, es que desde la FADA dijimos, bueno, ¿quién mejor que el Instituto Geográfico Nacional para contarnos cuántos lagos hay, qué extensión tienen los lagos, dónde están? Recordemos que el IGN es la autoridad máxima en cartografía, en mantenerla actualizada, por supuesto, responsable de la ejecución y la actualización. Y entonces es aquí donde recurrimos a nuestro colega, Sergio Zimbaro, presidente del IGN, y bueno, le cedo la palabra para que continúe con la presentación. Adelante, Sergio. Ante el pedido de la FADA a través de Marcelo, nosotros empezamos a mirar un poco la lógica de distribución de los lagos e incluso a mirar en la página nuestra, ¿no? Porque el Instituto Geográfico tiene muchos años de historia y muchas cosas que están publicadas desde hace muchos años y tenemos información geográfica publicada desde mucho tiempo con diferentes análisis. Entonces empezamos a mirar nuestra propia página y había una enumeración de lagos y lagunas, embalses, y estaban con la categoría de principales. Entonces
bueno, indagué qué significa principal. Entonces empezamos a indagar en la lógica de documentación que registre por qué eran principales algunos lagos y otros no. Entonces no encontramos realmente un documento que efectivice por qué la categoría de principales. Entonces ahí empezamos a ver, digamos, hacer un análisis en función de qué lagos y lagunas o qué espejos de agua deberían publicarse en el marco de la página web del Instituto Geográfico Nacional como organismo rector de la cartografía y de alguna manera entender, digamos, visibilizar esta capa de información. Entonces, no solamente en esta búsqueda trabajamos sobre la superficie, porque uno podía adoptar diferentes criterios. Empezamos con el criterio de la superficie y hasta qué superficie podríamos representarlo. Entonces empezamos a trabajar sobre una dimensión de un mapa provincial, ¿no? Nosotros publicamos mapas provinciales, entonces dijimos, bueno, para poder, no vamos a hablar más de lagos y lagunas principales, sino establecido de acuerdo a un parámetro de superficie, ¿sí? Que pueda estar, esa superficie de espejo de agua pueda ser representada en un mapa provincial cuya escala puede ser 750.000, los promedios en función de las provincias andan esa escala, excepto obviamente Jujuy, Tucumán, Misiones, que tienen escalas más grandes, ¿no? Pero en definitiva adoptamos un valor de 10 kilómetros cuadrados como superficie mínima que debe tener espejo de agua para ser visible en el mapa provincial, y de esa manera categorizamos una capa de información que tenemos en la página. Pero más allá de eso, hicimos, por favor, la siguiente. Hicimos este primer análisis de cuántos lagos y lagunas se encontraban en la superficie de 10 kilómetros cuadrados. Encontramos que hay 52 lagos que están en forma totalmente incorporada en territorio nacional, porque hay 5 lagos que comparten, digamos, superficie con Chile, y no son nada chiquitos. Estamos en el lago Buenos Aires, el lago Fagnano, digamos, hay lagos San Martín, digamos, en Santa Cruz, hay lagos importantes. Esos lagos los categorizamos aparte en función de la superficie que obviamente corresponde a la República Argentina. Y a su vez categorizamos los embalses, ¿no? Los embalses como espejo de agua, y todo vinculado con el agua dulce. Extendimos un poco más la superficie a 7 kilómetros cuadrados y encontramos que hay 29 embalses que registran esa superficie. Obviamente partimos también de esta superficie de 7 y 10 kilómetros cuadrados porque también indagamos en una temática que no es propia, no es propia de la misión del geográfico, de encontrar la profundidad de los lagos. Entonces, más allá que nuestra misión es definir la superficie, ¿sí?, de los lagos y el espejo de agua y mantener actualizados esos valores, también teníamos que encontrar, para averiguar el volumen de agua, un documento que nos diga las profundidades. Si hay un documento que es el Catálogo de Lagos, Lagunas y Embalses Argentina de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que nos permite, pasamos al siguiente por favor, que es la que nos permite de alguna, perdón, bueno, esta es la página que tenemos en el gráfico hoy, donde en base a ese documento hoy tenemos catalogados los lagos y lagunas de mayor de 10 kilómetros cuadrados, y donde está la información, el nombre, la provincia, la superficie, la profundidad máxima, la profundidad media y las coordenadas geográficas de su ubicación. Si uno puede visitar la página de geográfico, en información geográfica tenemos la categoría lagos y lagunas, y entonces encuentra esta superficie por cada uno de los lagos y embalses, también en la categoría de embalse, donde está diferenciado el embalse de lago y laguna, ¿no?
hicimos esta caracterización, ya está publicada en el Geográfico como una actualización de la información de la capa de lagos y lagunas. La que sigue. Entonces, hablamos del catálogo de lagos y lagunas y embalses argentinos, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que es quien de alguna manera puede dar cuenta de la profundidad de algunos lagos, porque esa información en forma oficial no la tenemos. Obviamente que hay datos aproximados, ¿sí? Que no todos los lagos están mapeados batimétricamente, por eso hay lagos que tienen una profundidad máxima de 450 metros y después se define una profundidad media de 100 y pico de metros o 200 metros. Hay una variación en cuanto a ese dato. Y entonces hicimos el cálculo de la superficie de los lagos y lagunas que tienen más de 10 kilómetros cuadrados, ¿sí? Incluso parte de los embalses, son 10.795 kilómetros cuadrados de superficie de lagos y lagunas en la República Argentina. Y la superficie de los embalses es 2.912 kilómetros cuadrados. Al aplicar el concepto de profundidad media, lo usamos en general para todos los lagos, vemos que el volumen de agua que están en nuestros lagos, el de agua dulce como recurso natural, es de 976.572 millones de litros de agua. Entonces, ese volumen de agua hoy en día me parece que es lo que conversamos con Marcelo, es un recurso natural importantísimo, valiosísimo para nuestro país y sobre todo hoy que hace poco el agua empezó a cotizar en bolsa y se habla del futuro de la guerra del agua, ¿no? Entonces nuestro aporte fundamental a este trabajo de anteproyecto de ley es dimensionar desde el punto de vista de la cartografía oficial y del marco de las superficies de los lagos y lagunas y embalses, es dimensionar un poco oficialmente del volumen de la superficie y aproximadamente el volumen de agua que estamos hablando. Entonces, queríamos dejar este número para que Marcelo continúe con esta presentación tan interesante. Lo que queremos mostrar con Sergio es que no es una cuestión semántica lo que estamos planteando en el proyecto de ley. Si así fuera, tampoco creo que la Cámara de Diputados le hubiera dado tratamiento, pero está en tratamiento en comisión. Pero ya más adelante vamos a ver por qué planteamos que esta semejante cantidad de agua, este cuantioso recurso natural, está en juego. Redondeando los números que recién hizo Sergio, estamos hablando de 1 millón de millones de litros de agua. Ustedes saben, en cualquiera de estos lagos, sobre todo en los patagónicos, va con el vaso que se no pasa nada, es agua absolutamente potable, o por lo menos que no daña. Si Argentina, que tiene 40 millones de habitantes, tiene 1 billón de litros, eso nos está marcando 25.000 litros por habitante. 25 disponibles ahí, ¿sí? Ya, hoy. La cantidad de agua que, según la misma FAO que hablábamos hoy, o que citamos hoy, para que una persona pueda sobrevivir, por eso pusimos ahí consumo vital, es de entre 2 y 4 litros por día. O sea que si dividimos esa cantidad, tenemos para cada habitante agua para que sobreviva 17 años. Y por supuesto, además, esa agua es renovable. Todo lo que hay hoy, si lo sacáramos, lo pusiéramos en algún lado, el año que viene no va a estar todo, pero vamos a tener muchísimo más. Yo, por ejemplo, yo vivo frente al Río Negro y estoy a 30 kilómetros de la desembocadura, y el Río Negro acá en Viedma tiene un promedio de caudal en esta época del año de 300, 350 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que esa agua se está yendo, se va para el mar. Por lo tanto, esa agua también podría quedar allá. Pero bueno, hecha ese dimensionamiento de lo que está en juego, vamos a pasar, dale Juan, a la cuestión formal, legal, jurídica. Nosotros, cuando digo nosotros, es la Federación, el día que escribió aquella primera
aquel primer texto en el cual planteamos las diferencias con el proyecto del código, no encontramos ni en el articulado, ni en sus fundamentos, ni en algún tipo de notas que pudiera tener ese proyecto, algo que nos indicara, algún texto, alguna idea que nos indicara en qué situación, circunstancia o condición un lago podía considerarse navegable o no, a los efectos de la aplicación de esos artículos. Nada encontramos, nada. Es más, planteado esto al senador Fuentes, que en ese momento era titular de esa comisión, que era de Neuquén, digo porque era senador en ese momento, pero está vivo, él nos dijo que en realidad esto deberíamos llevarlo, si quisiéramos, a una ley de aguas, que sería más criterioso, pero no nos supieron decir lo que nosotros preguntábamos. Dale, Juan, por favor. Entonces nosotros preguntábamos esto, y lo volvimos, lo dijimos en ese escrito y lo volvimos a presentar en un seminario en la ciudad de La Plata en el año 2016. ¿Qué característica propia debe tener un lago para ser considerado navegable? O sea, ¿hay algo que lo haga navegable por la cantidad de agua que tiene, por la profundidad? Alguna vez el código establecía que un río era navegable si soportaba la navegación de un barco de 100 toneladas, como mínimo. Bueno, ¿hay algo que diga respecto a un lago de eso? Nada. Otra, ¿qué calidad, circunstancia o situación ajena entonces al lago puede o debe tener un lago para ser considerado navegable? ¿Hay algún hecho en particular que deba ocurrir? ¿Hay alguna autoridad que pueda rogarse la clasificación? Y para el caso de los no navegables, lo mismo. Y después otra pregunta, que surge a partir del inciso C del artículo 236, ¿cuáles serían los lagos no navegables que tienen dueño? Porque la verdad, eso también nos dejó bastante perplejos en su momento, cuando el artículo 236, que habla del dominio privado del Estado, establece los lagos no navegables que no tienen dueño. O sea, el código está diciendo que hay algún lago no navegable que tiene dueño. Bueno, queríamos saber cuáles son. Nunca tuvimos esas respuestas, quizá porque no estaban. Sí, Juan. La siguiente. Cuando hablamos de navegabilidad legal, el último fallo que hay en Argentina, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es del año 2009, en autos denominados Las Mañanitas, Sociedad Anónima contra la provincia de Neuquén, es una acción declarativa de certeza. Que en realidad la acción declarativa de certeza iba por el lado de los propietarios se negaban a que el agrimensor pusiera en el plano de mensura una nota que le ordenaba la Dirección de Asuntos Hidráulicos, no me acuerdo cómo se llama, la de Neuquén, referida al camino de Sirga o a la restricción del camino de Sirga. Pero bueno, a partir de ese juicio salió un fallo de la Corte Suprema que tiene 44 parágrafos, y yo voy a detenerme en algunos nada más, y pido perdón porque los voy a leer, pero es necesario que los leamos. Primero porque quiero citar textualmente, literalmente lo que dice la Corte, no quiero resumir y cometer errores. En el séptimo, porque leo únicamente los que caben aquí en esta presentación, el séptimo dice que cabe, sin embargo, señalar que es un hecho de público y notorio conocimiento que el río Chimehuín tiene 53 kilómetros de extensión y que en muchos de sus tramos es un río navegable, a tal punto que la provincia de Neuquén ha prohibido la navegación en la boca del Chimehuín. Chimehuín es un río de montaña que está en la zona de San Martín, Junín de los Andes, ¿sí? Para que se den una idea. Pero aquí dice, en muchos de sus tramos es un río navegable. Sigamos, Juan, por favor. En el 13º dice, la navegación a la que alude el artículo 2639, ese era el código anterior, hoy es el 1974, referida al camino de Sirga, se aplica no solo a los cursos navegables, propiamente dichos, sino también respecto a los flotables, tanto más cuando la ley no hace distinción alguna al respecto. La flotación está incluida en el concepto legal de navegación, una especie dentro del género. Cuando la ley habla de cursos de agua navegables, debe entenderse que también se refiere a los flotables, ¿sí? Sigamos, Juan.
El 14º empieza diciendo que sentada la identidad referida, o sea, la 13ª, es necesario precisar que cuando la ley de fondo habla de un curso de agua navegable, su expresión no debe ser confundida con la navegabilidad de hecho. Hago un paréntesis. Cuando habla de ley de fondo, habla de Código Civil, ¿sí? No debe ser confundida entonces con la navegabilidad de hecho. Ello es así, ya que los ríos no navegables legalmente pueden prestarse de hecho a cierta navegación, que más bien debe ser definida como cuasi navegación, ya que carece de los caracteres necesarios para que el respectivo curso de agua sea considerado legalmente navegable. Antes de continuar con el 14º, yo quiero aclarar que esto es textual, literal, ¿sí? O sea, si no lo entienden, no lo entienden ninguno. No es una cuestión de interpretación. Ahí estamos leyendo lo que escribió el fallo. Sí, Juan, por favor, la siguiente. Sigue el 14. El concepto legal de la navegabilidad de un curso de agua está subordinado a la índole del tráfico que allí se realice, ya que para hacerlo debe servir como un medio de transporte continuo para el transporte público de personas y cosas, debe responder a un interés general y a una idea económica del tráfico fluvial organizado. Es por ello que la posibilidad accidental y transitoria de conducir una embarcación por un curso de agua no lo convierte por ese solo hecho en legalmente navegable. Así termina. Es decir, fíjense el inicio de este 14. El concepto legal, o sea, ya habla de navegabilidad legal, está subordinado a la índole del tráfico que así se realice, ya que para hacerlo, o sea, para ser navegable legalmente, debe servir como medio de transporte continuo para el transporte público de cosas y personas, debe responder a un interés general y a una idea económica del tráfico fluvial organizado. Siguiente, Juan. No, perdón, volvé. Volvamos. Esto es para lo que sería un curso de agua. ¿Está claro? La Corte se está refiriendo en todo momento en este fallo a ríos, cursos de agua. No está hablando del agua, está hablando de cursos de agua. E insisto, establece que para que un río sea navegable debe, el tráfico que allí se realice debe tener estas características. Ahora sí, Juan, por favor. Varios de esos conceptos vertidos en esos parágrafos del fallo de la Corte coinciden casi plenamente con conceptos de Marienhof, Miguel Marienhof, que volcó en su obra Régimen y Legislación de Aguas Públicas y Privadas. Y les pongo ahí el parágrafo y las páginas para que lo busquen y van a ver que está. Entonces, no sería improcedente y yo creo que resultaría apropiado, ¿sí?, citar algunos otros textos de esa misma obra, porque en teoría, si coincidieron en aquello los miembros de la Corte con Marienhof, tendrían que coincidir en estos, porque en realidad puede que no los hayan citado simplemente por las características de este fallo en particular, pero que por analogía y significado es muy posible inferir que sí, que comparten. Adelante, Juan. Dice Marienhof allá, en ese escrito, o en ese tratado, mejor dicho, más que en escrito. Un río será o no legalmente navegable según que en él se efectúe o no una circulación de interés general. Parte de lo que dice las características que establece el fallo en el parágrafo 14. De modo que la navegación realizada con simples fines privados o particulares no es suficiente para convertir un curso de agua en legalmente navegable. Establecer o determinar cuándo un tráfico fluvial responde a un interés general implica una cuestión de hecho que debe ser resuelta con relación a cada caso particular. Siguiente, Juan. Aquí habla también Marienhof y descarta, ¿sí?, por inocuas o inhábiles, la navegación a través de los que serían los puentes. Nosotros tenemos una lancha acá que cruza todos los días y une Viedma, el muelle de Viedma con el muelle de Patagones, son 350 metros que atraviesa. Eso es un puente, es considerado un puente, no una navegación. Lo mismo, también tenemos la regata más larga de Argentina, que se corre siempre en enero, desde Neuquén hasta Viedma, que son 500 y pico de kilómetros, que también
no convierte a Río Negro en navegable, es simplemente una actividad deportiva. Y también se preguntaba Marienhof, ¿se requiere alguna declaración expresa de la autoridad pública para que un curso de agua se considere legalmente navegable? Siguiente, Juan. Y a lo cual él respondía, si bien es cierto que la navegación debe reunir determinadas condiciones para que un río sea considerado como legalmente navegable, no es menos cierto que ella no constituye otra cosa que un hecho. De manera que los ríos cuya navegación reúnan esas condiciones de hecho son navegables en derecho, sin que para esto sea necesario declaración alguna de la autoridad pública. Y terminaba expresando, la omisión de la autoridad pública en intervenir respecto a un curso de agua es insuficiente para privar a este último de su carácter navegable. Del mismo modo, la simple declaración de dicha autoridad es inhábil para convertir en navegable un río que de hecho no es navegable, o no lo sea. Sí, Juan. En resumen, y reitero que este fallo es referido a un curso de agua. Para que un río se considere legalmente navegable, la navegación que en él se efectúe debe reunir los requisitos que leímos precedentemente. Y eso lo dice la Corte, por lo tanto hay jurisprudencia. Entonces yo pregunto, volvé para atrás, por favor, Juan, a cuando empieza el 14, ¿sí? Porque quiero que la siguiente. El concepto, la siguiente, Juan, es. El concepto legal de la navegabilidad de un curso de agua está subordinado a la índole del tráfico que allí se realice, ¿sí? Bueno, y para hacerlo dice que debe ser o servir como medio de transporte continuo. Para el transporte público de cosas y personas debe responder a un interés general y a una idea económica del tráfico fluvial organizado. Teniendo esto en cuenta, además de todas las otras expresiones del fallo y de Marienhof que tienen mucho que ver con el fallo y que en muchos casos casi que parece un galimatías. Yo les pido que piensen a los que conocen Argentina, que debe ser la mayoría, sobre todo los que conocen los lagos grandes, los patagónicos, si utilizáramos este concepto para determinar si un lago es navegable o no, ¿cuál sería navegable? ¿Qué lago sería navegable? Y es más, les pregunto, por ejemplo, ¿qué río sería navegable en Argentina con estas características? Pues bien, de río yo les puedo decir, nombrar el Río de la Plata en su desembocadura, y es desde Caminito hasta la desembocadura, no más. El Río de la Plata, por supuesto. El río Paraná, una parte del río Paraguay, el río Uruguay, si quieren, un pedazo, y listo. ¿Y qué lago sería navegable? Dale para adelante, Juan. ¿Qué lago? Ustedes conocen el lago Guapí, el argentino. Esos dos, por ejemplo, el Lácar también, tienen catamaranes que llevan y traen personas, visitantes, turistas. Pero cuando hablamos del tráfico fluvial organizado, que tenga un interés general, que sirva a la comunicación, estamos hablando que hay dos localidades al menos que se comunican y que la única posibilidad que tienen de comunicarse es a través del lago o del río, si fuera hablando de un río. El Río Negro, por ejemplo, desde Cipolletti, donde nace, hasta la desembocadura, tiene ruta de los dos lados. Si se secara el Río Negro, que sería una gran catástrofe para la provincia y para la producción argentina incluso, pero desde el punto de vista de la comunicación, a nosotros, a ninguna localidad afectaría, ni siquiera alguna isla, porque hay balsas, pero de ninguna manera hay una comunicación. Entonces, ¿qué dijimos nosotros respecto de esa pregunta? Y bueno, la contestamos así, como dice ahí, definitivamente no. O sea, utilizar el mismo concepto para determinar la navegabilidad de un río con respecto a los lagos no puede ser posible. Y es el único que tenemos, el único antecedente, porque no hay otro, porque las preguntas que nos hicimos al principio no las han contestado. Y entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Pues bien, el peligro de esto es que la palabra navegable o no navegable la va a interpretar, en este caso, una corte
en este caso hoy la Corte es de 5, por lo tanto con 3 hay mayoría. 3 personas pueden llegar a decir que en realidad tal lago es no navegable por tal cosa, tal otra cosa, y entonces el lago va a parar al inciso C del artículo 236, por favor Juan, volvé al principio, que es el que nosotros pedimos que se anule directamente, que establece, el 236, ahí, que entre los bienes del dominio privado del Estado están los lagos no navegables, los que carecen de dueño, ¿sí? Pues bien, hoy el lago Guapi no tiene dueño, eso desde ya. Pero bien, ¿qué pasa si es del dominio privado del Estado? Y acá está el key de la cuestión. Si hay algo que es del dominio privado del Estado, está en el comercio. Es decir, es embargable, es prescriptible y es enajenable. O sea, cualquiera que tiene una creencia con el Estado podría embargarlo. ¿Sí? Cualquiera que tenga algún uso de la tierra alrededor, hay un lago que está muy escondido por allá, pero que no quiero entrar particularmente en eso, pero puede ocurrir, puede intentar prescribirlo. Y, ¿por qué no que alguna legislatura les afecte si es que fuera necesario y lo venda al lago? Y venda toda esa agua que estamos hablando. Ahora sí, por favor, Juan Cruz, vamos para adelante. Entonces, ¿qué es lo que planteamos desde la FADA? Que lo venimos, insisto, lo venimos diciendo desde el año 2015, volví un poquito para atrás, en la anterior, que venimos sosteniendo el concepto, el criterio, la palabra navegable o no navegable, es incorrecto para determinar cuál es la característica en cuanto al dominio del lago. ¿Sí? La navegabilidad es absolutamente incorrecta y es obsoleto incluso el criterio. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, en vez de hablar de lagos navegables o no navegables, insisto, nosotros ponernos de acuerdo un 90% de los 150 participantes que hay ahora en este momento, más los 60, 70 que hay en Facebook, el 90% nos ponemos de acuerdo y decimos el lago Guapi es navegable. Sí, bueno, fenómeno. Pero resulta que es navegable, ¿por qué? Porque lo decimos nosotros y en función de qué. Pero resulta, si nos metemos en el análisis legal, vamos a caer en un fallo como ese, en el cual empieza a haber una serie de interpretaciones que al fin de cuentas se limita a pocas personas. Y no creemos que sea correcto. Sin embargo, si decimos que un lago permanente es de dominio público, ¿qué duda cabe que el lago Nahuel Huapi es permanente? ¿Y quién no lo entiende eso? Del común de la gente. ¿Quién no lo entiende? Entonces, ¿qué pretendemos con este proyecto? Asegurar que los lagos, sobre todo los patagónicos, permanentes, sean considerados, estén afectados como dominio público. ¿Sí? De manera tal que sean inenajenables, imprescriptibles e inembargables. Y lo dejemos afuera del mercado. Sería una forma fácil, concreta, simple de catalogarlo. Permanentes y no permanentes. O impermanentes. Sí, Juan. Hay muchísimos otros razones, argumentos para poder pelear eso. No obstante, por ejemplo, el mismo artículo 235 dice que son públicas todas las aguas que tengan la aptitud de satisfacer el uso de interés general. Por lo tanto, las aguas del lago Guapi no cabe duda que son públicas. Y el mismo artículo 235 dice que el agua, las playas y el lecho conforman una unidad indescindible, tanto de los ríos como de los lagos. Por lo tanto, casi que podríamos llegar a que el lago es dominio público, es más, es un inmueble. Pero ¿qué pasa? Si dejamos abierta la puerta para las interpretaciones de la navegabilidad legal, etcétera, etcétera, es un concepto que no maneja el común de la gente y esto es interés puro y exclusivo del común de la gente. Este es interés general. En eso estamos. Esa es la propuesta. Seguí, Juan. Creo que en el 2016, cuando presentamos esta
esta exposición en un seminario en La Plata, decíamos que lo que planteábamos era una decisión que al menos podía tomar cada provincia, porque de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, corresponde a la provincia el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Entonces, proponíamos que por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial o por una ley provincial o por una declaración expresa de la autoridad provincial de aplicación en el tema de agua, se hiciera esa aclaración de manera tal que la hiciéramos un poco más difícil con respecto a lo que establecía el código anterior. Y como caso óptimo que hicimos ese día, una ley aprobada por el Congreso Nacional, complementaria o modificatoria del Código Civil y Comercial de la Nación, que es lo que ahora tenemos presentado. Así que hasta aquí creo que ya no hay más, ¿no es cierto, Juan? Esta es la última. Esta presentación simplemente intentaba explicar en qué consiste el proyecto de ley, cuál es la importancia que tiene y por qué la Federación ha defendido desde hace tanto tiempo, o viene defendiendo desde hace tanto tiempo, esta exposición. Yo les agradezco que nos hayan escuchado, le agradezco a Sergio que se haya sumado para, bueno, para aportar esa importante precisión respecto de la cantidad de agua. Y bueno, no sé si hay preguntas, Juan, ¿cómo estamos? Sí, mi consulta es la opinión que tienen sobre las lagunas del litoral, ya que en la provincia de Santa Fe tomamos por navegables las que son permanentes y al momento de realizar una mensura se deslindan para el Estado con esta modificación. Con esta modificación entrarían todas las lagunas teniendo en cuenta que es una topografía muy recurrente y de gran provecho para los productores. Muchas gracias. A ver, en esa pregunta hay varias cosas. Primero, nosotros estamos hablando en este proyecto y en todo lo que hablamos, de lo que es la afectación de un cuerpo de agua al dominio público, más allá de cómo lo van a tratar en una mensura, que por supuesto en función de eso deberán hacerlo. Cuando nosotros nos preguntábamos y nos devanábamos los ceses, ¿qué quería decir el artículo 236 cuando habla de, el inciso C, cuando habla de lagos no navegables que no tienen dueño? Entonces nos preguntábamos cuáles eran los que tienen dueño. Pues bien, yo les puedo, es mi idea, ¿sí? Esto no es una idea de la FADA, es una idea de Marcelo Lupiano, agrimensor. Provincia de Buenos Aires es una palangana. La provincia es una palangana, pero tiene una tierra con una capacidad productiva impresionante. Ustedes todos lo sabemos. Y en provincia de Buenos Aires suelen darse ciclos muy húmedos y ciclos secos, que duran más o menos 5 años y que quien puede tranquilamente ampliarse a Santa Fe, el sur de Córdoba y al este pampeano. Durante esos ciclos húmedos hay muchos bajos que se llenan de agua, que tienen título, porque abajo hay un título de un propietario en el campo. Y quizás a muchos seguramente le ha pasado que encontrarse con que alguna autoridad, algún organismo del Estado en la provincia de Buenos Aires le diga descargarlo del título. No existe la manera de adquirir el dominio, descargar del título. Eso como modo de adquisición del dominio no existe. Y muchas veces los dueños de los campos pegan el grito y dicen, no, el agua es pública, y empieza la discusión, si el agua es pública, llévate el agua, es un canal, llévatela con un helicóptero, pero la tierra es mía, porque esta agua se va a ir. Y ahí viene el tema de, bueno, ¿cómo tratamos entonces las lagunas de las que está preguntando este colega? Yo creo que de la misma manera, si hay un título abajo, es discutible. Si no hay título abajo, y se cumplen las condiciones del Código Civil, y bueno, deberá ser afectada como dominio público y en ese caso ser deslindada la línea de Rivera. Recuerden que si hay un lago que es de dominio privado, no hay línea de Rivera, ¿sí? Lo que puede haber, si quieren, es una línea que pueda marcar dónde empieza el continente, dónde termina el agua en el momento de la mensura. La línea Rivera es únicamente cuando el lago es dominio público, o el río, ¿sí? O sea,
La línea Rivera divide dominio público de privado, no divide agua de tierra, divide dominio público de dominio privado. Entonces la afectación o el tratamiento en la mensura dependerá de eso. Y que dice lo siguiente, y se pregunta si no debería también dicha ley garantizar el acceso a los lagos. Y es otro tema. El artículo 73 de la Constitución de Río Negro dice que el Estado asegura el libre acceso a las costas de ríos y lagos. Pero es declarativo. Es más, el caso que todos conocen, emblemático del lago Escondido, que es el lago que estaba, o a cuyas orillas tiene la mansión Joe Lewis, un magnate de la comunicación inglés, que tiene campos en otros lados de la Patagonia también. Ese lago, en realidad, el acceso está impedido por el camino que usa Lewis, que es un camino asfaltado, que sale de la Ruta 40, cruza 2 o 3 campos antes, llega a lo de Lewis, pero es una servidumbre privada, entre privados. Y en realidad lo que está diciendo Lewis, planteando, es que ese camino no es para asegurar lo que dice, en este caso, la Constitución de Río Negro, sino que debiera asegurarlo el Estado, y bueno, para eso el Estado debiera hacer un camino por otro lado, que se llama por la senda del Tacufí, que sería que hoy, si la quiere hacer alguien, tiene que hacer 3 días de caminata y caballo, y si quieren hacer un camino, lleva como 100 horas de arte. Por lo tanto, es difícil asegurar lo que dice la Constitución. Muchas veces se dice algo en la Constitución, se asegura el derecho, también se asegura el derecho a una vivienda digna, pero bueno, después hay que hacerlo realidad, no es fácil. Yo creo que en este proyecto no entraría. Este proyecto simplemente debería dejar afuera la posibilidad de embargar, sobre todo de que alguien pretenda embargar el agua. Como bien dijo Sergio recién, hace 3 meses empezó a cotizar el agua en Wall Street. Si bien es agua de riego, son canon, son otras cosas, pero en algún momento, y que han dado por otros países, sobre todo europeos o arábicos, conoce el costo de una botellita de agua. ¿Debe además tomarse el origen de los lagos o lagunas? Es decir, si el ingreso de agua se produce por una subducción, por ríos subterráneos o por explotación minera. Yo creo que estamos hablando de... El Código Civil es amplio y esa amplitud la mantenemos, simplemente lo que cambiamos es la forma de calificarlos o de caracterizarlos. Las aguas subterráneas, por ejemplo, están determinadas dentro del mismo artículo 235 como de dominio público, también los glaciares, así que, y los ríos. Toda agua que corre por su cauce natural es dominio público. Cauce natural puede ser abierto o puede ser subterráneo. Así que el tema es cómo caracterizamos los grandes cuerpos de agua que están en la superficie. Eso es este proyecto de ley, que además, cuando se habla de lagos y lagunas, se habla de eso, ¿sí? Sí, para sumar un poco a lo que decía Marcelo, justamente cuando hablamos de permanente, es que continuamente está ingresando agua y en muchos lagos sabemos de dónde viene el agua, pero en otros lagos no. Puede ser que vengan de ríos subterráneos, de diferentes fuentes termales o glaciales, pero en definitiva se habla de permanente porque a lo largo del tiempo, digamos, el agua sigue estando, y como digamos, al principio, sí, ese volumen de agua desaparecería, digamos, seguramente en poco tiempo se volvería a llenar. O sea que esto es la lógica de la naturaleza, de que hay que conservar y mantener el dominio público de la mejor manera. Yo cuento una anécdota que se nos ocurrió una vez con un ingeniero, hablando acá con un ingeniero de la provincia de Río Negro, con quien he compartido muchas experiencias referidas al tema de Línea Rivera, que si alguna vez teníamos que discutir
si el lago Nahuel Huapi, en este caso, es público, es de dominio público, de dominio privado del Estado, como bien dice el código, y eso es indiscutible, toda agua que corre por su cauce natural es de dominio público. Pues bien, el lago Nahuel Huapi, entre la entrada y la salida, tiene 30 kilómetros de largo, y entre la entrada y la salida tiene 30 centímetros de pendiente. Medida por el DPA, es más, la liberación la hizo mi hermano, a los efectos de poder establecer la línea ribera en su momento, que está establecida, determinada con una cota, simplemente es la misma cota, porque precisamente esos 30 centímetros son totalmente descartables de último. Pero, ¿qué decíamos nosotros? Bueno, si en vez de definirlo como lago, lo definimos como el valle de un río, porque tiene una entrada y tiene una salida. La salida está en el río Limay, las entradas son varias. La salida está en el río Limay, cuando ustedes cruzan la caminera llegando por ruta a Bariloche. Entonces, podríamos decir que en vez del lago, no, ese es un río que se ha formado un valle grande, porque no tiene mucha pendiente naturalmente ahí, ¿no? Y esa iba a ser la defensa. Por lo tanto, siempre podemos hablar de los lagos y salir a defenderlo, pero bueno, el proyecto de ley es mucho más simple. Es importante aclarar qué tipo de dominio público son, si son provinciales, interprovinciales o nacionales. Como detalles podemos ver la situación de las aguas del río Atuel y del río Desaguadero, que solo son aprovechadas por las provincias donde nacen esos ríos. Sin embargo, son ríos interprovinciales. A ver, el dominio público es de todos. El dominio público es de todos. Lo que puede haber sobre algún determinado bien afectado al dominio público es distintas jurisdicciones, que no es lo mismo que dominio. Yo, por ejemplo, en Río Negro, aquí frente a Viedma, si estoy pescando en el medio del río con una lancha, cualquier observación o quien tiene jurisdicción sobre esa actividad que yo estoy realizando, si estoy en el medio del río, es Prefectura Naval Argentina. Si estoy pescando desde la costa, en el caso de seguridad, es la Dirección de Fauna o es la policía, y si estoy dentro de un ejido es el municipio. Por lo tanto, no existe un dominio público provincial desde el punto de vista del dominio, sí de la utilización y sí del recurso, y existen ríos que son interjurisdiccionales. ¿Sí? El Río Negro es interjurisdiccional, está La Pampa, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Y Nación y Buenos Aires, no La Pampa, Nación y Buenos Aires. Y entre todos tenemos que trabajar. Pero no es de nadie el agua, y es de todos. Lo que hay que hacer es acordar y trabajar conjunto. Pero no es que Mendoza utiliza el agua del Atuel porque es dueña de esa agua. No, es porque tiene aguas arriba y bueno, tiene esa posición. Si hubiera una provincia más arriba, aguas arriba del Atuel con respecto a Mendoza, quizás sería distinta la historia de Mendoza. Pero quiero que se entienda eso. Una cosa es el dominio y otra cosa es la jurisdicción. De cualquier otro tema que se aplique jurisdicción. Bueno, Entonces, bueno, y yo quiero agradecer públicamente a Sergio porque se sumó desinteresadamente, por supuesto, y con las mismas convicciones que, bueno, que todo el mundo está planteando ahora con respecto a esto. Y bueno, quiero agradecerle y decirle a todos que el IGN, tanto el organismo como el presidente, que es Sergio, está siempre a disposición de la federación, eso lo sabemos, lo conocemos, lo aprovechamos algunas veces. Y bueno, Sergio, te dejo que, bueno, que te despidas vos de todos los colegas presentes. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, es un placer siempre estar acompañando, sobre todo este tipo de proyectos, ¿no? Y más allá de eso, siempre estar cercano a las actividades de la Federación y todo lo que tiene que ver con la agrimensura. Ustedes saben que tengo la camiseta puesta y que todo lo que podemos hacer para defender la actividad académica y la excelencia en la profesión, siempre estoy disponible para todo lo que sea necesario. Así que muchísimas gracias a vos, Marcelo, por esa convocatoria, a todos los profesionales y
a la FADA para mantener siempre este mismo vínculo con el geográfico que vamos a seguir construyendo, ¿no?